tardes, estudiantes de 10º bachiller en ciencias. Espero hayan tenido una excelente semana al lado de sus seres amados. Bien, estamos en la 5ª semana de clases y con ella nosotros estamos, ¿verdad?, aquí reunidos para trabajar lo que es el 5º tema. ¿Y cuál es el 5º tema? El 5º tema lleva por nombre progresión temática e idea central. Bien. Cuando nosotros hablamos de progresión, ¿qué se nos viene a la mente? Pongámonos a pensar en progresión, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué será eso de progresión? Bueno, yo diría que progresión es avanzar. Es una sucesión de cosas no interrumpidas. Entonces es avanzar, progresa, progresión, progresar. Y cuando hablamos de temática, ¿verdad? ¿Qué se nos viene a la idea? Tema. Entonces es el avance de temas, avances de información. Eso es progresión temática. Perdón, cada concepto, progresión y temática. Ahora, vamos a unir progresión temática. ¿Qué será eso? Imagino algo, procedimiento, mecanismo mediante el cual se va avanzando una información, se va desarrollando, se va evolucionando una información. ¿Qué quiere decir esto? Que las ideas, ¿verdad?, van dando lugar a una información. Entonces se va desarrollando lo que es, y por eso se dice que es un mecanismo o es un procedimiento. Bien. ¿Qué me permite la progresión temática? La introducción a nuevos datos. ¿Qué datos acerca del tema que vamos a hablar? Acerca del tema que vamos a abordar, y esto da a un escrito. Entonces, es el desarrollo, es el procedimiento, el mecanismo donde se desarrollan ideas, donde se desarrolla información. Y estas van a generar otras ideas, otras informaciones y así sucesivamente. Cuando nosotros hablamos de progresión temática, nosotros debemos tener clarito dos conceptos. Y los dos conceptos que nosotros debemos tener clarito y manejar son lo que es rema con R y tema. Cuando hablo de tema, ¿qué es el tema? Es una información conocida y presentada. Es la información, pero es una mínima información. Es una información que no está completa, simplemente me da como un pantallazo o me da la idea. Ella no me va a explicar nada, ella no me va a decir nada. Entonces, clarito que el tema es la información mínima, o sea, no está completa, es menor, es la que tiene menor carga comunicativa. Entonces, pero sí me dice de lo que se va a hablar, o sea, de lo que a lo que vamos a desarrollar. Entonces, en el tema nosotros tenemos una información conocida y presentada, ¿ya? ¿Dónde? En un texto. ¿Y qué es eso de texto? Un texto es un encadenamiento, son oraciones contextualizadas, ¿ya? Es un encadenamiento, son aquellas palabras o frases que se han convertido en oraciones, pero contextualizadas. Entonces, ¿qué es el tema? Es la información conocida, pero que no tiene una carga comunicativa completa. Ella nos da una idea, no explica. Vamos a decir, las plantas son hermosas. ¿Cuál será mi tema allí? Las plantas. Ese es mi tema. Yo voy a hablar de las plantas. ¿De quién estamos hablando? De las plantas. Y el rema viene a ser son hermosas. ¿Y qué es el rema? Es la información nueva que se van aportando. Es decir,
una información va aportando otra información. De cada tema yo voy a tener varios remas. ¿Por qué? Porque es la información que se dice del tema. Aquí sí tengo una mayor comunicación, porque aquí me va a explicar, me va a dar características, me va a decir el porqué de las cosas. Entonces, mientras que el tema, debemos estar clarito, que el tema es la información que no tiene una carga comunicativa, es una idea, es lo que se dice de algo, pero que no me va a explicar mucho. Cuando hablamos de rema, sí es la información completa, se va dando una tras otra, pero esta sí tiene mayor información. Bien. Una vez que nosotros tenemos esto clarito, vamos a poner que el tema y el rema son nociones que nosotros tenemos, ¿verdad? Esas nociones comunicativas, ¿ya? El tema y el rema son nociones comunicativas. Entonces, ahí nos van a decir la comunicación que nosotros tenemos. Entonces, el tema y el rema son nociones comunicativas, nos dan una noción de una comunicación. Cómo estas nociones comunicativas, que son el tema y el rema, dentro de ellos vamos a ver el contexto y el contexto. Profesora, me enredó. No. Contexto es el conjunto de elementos lingüísticos que incluyen o siguen, ¿verdad?, una palabra. El contexto, conjunto de elementos lingüísticos que incluyen o preceden o siguen una palabra. Ellas pueden determinar su significado o su correcta interpretación. Entonces, cuando nosotros hablamos de contexto, nosotros nos referimos a ese conjunto lingüístico que sigue o precede una palabra. Y ellos le dan una interpretación. Ahora, hablamos también de un contexto. En el contexto es el conjunto de circunstancias que reúne una situación, que siguen una palabra. Esto es contexto, son las circunstancias, es el conjunto de circunstancias que rodean, ¿verdad?, una situación. Hemos visto nosotros aquí diferentes conceptos que debemos tener presente, que debemos tener clarito, que debemos tener muy saber diferenciar uno de otro. Entonces, cuando ya usted maneja toda esta información, usted va a poder tener más claro los conceptos y va usted a poder, ¿verdad?, mantener y saber qué es un tema, qué es un rema, una vez. ¿Por qué quise iniciar dándoles el significado de cada uno de estos conceptos? Porque vamos a trabajar y vamos a hablar de tema, y vamos a hablar de rema, perdón, y vamos a hablar de texto, y vamos a hablar de contexto, y vamos a hablar de contexto, pero usted debe tener, ¿verdad?, una noción de lo que es. Como dice ahí, noción comunicativa. La noción comunicativa no es más que el tema y el rema. Cuando nosotros ya dominamos o ya sabemos diferenciar el tema del rema, ahora vamos a trabajar lo que son los tipos de progresión temática. Nosotros vemos que hay 4 tipos de progresión temática, encabezando
la lista encontramos en la progresión lineal. ¿Qué será eso de progresión lineal? Yo imagino que la progresión lineal, como la misma palabra lo dice, yo me imagino una línea. Cuando usted observa una línea, usted ve que ahí no se escapa nada, que ahí está uno seguido de otro y se forma la línea, se forma la línea. Entonces, vamos a ver el significado de esto. Una progresión temática de tipo lineal es la información nueva y se le va sumando una a la anterior sin alteraciones. Sigue igualito, no se altera, no agarra por otro lado, se mantiene allí. Voy a darles un ejemplo de lo que es la progresión lineal, que es la información nueva que se va sumando a la anterior. Y el ejemplo aquí serían las narraciones. Cuando nosotros narramos algo, nosotros lo hacemos de manera lineal. Vamos contando el tema y los hechos, los sucesos, todo lo que nosotros tenemos que ver con eso, entonces lo hacemos de manera lineal. En las narraciones, la progresión temática es de manera lineal. Presten atención a la oración que les voy a explicar. Dice así: Juanito fue a comprar bananas y manzanas. Debo aquí extraer mi tema y debo extraer el rema. La profesora me explicó a mí que el tema nada más me da una idea de lo que es, de lo que se va a hablar, mientras que el rema me da la información completa, las características, qué es lo que va a hacer, todo eso. Entonces, analizando, Juanito fue a comprar bananas y manzanas, yo me quedo pensando y digo, mi tema, ¿cuál será? Juanito. Juanito es mi tema. Estoy hablando de Juanito. Ahora, ¿qué digo de Juanito? Que él fue a comprar bananas y fue a comprar manzanas. Entonces, ¿cuál es mi rema? Fue a comprar bananas y manzanas. Esa es mi rema. Fíjense, tema es una idea. Rema es lo que se dice, la información más comunicativa que tiene ese escrito, ese texto. Sigo con mi oración. Las frutas estaban riquísimas. O sea, Juanito fue a comprar bananas, manzanas. Punto seguido. Las frutas estaban riquísimas. Ahora, de esa oración que yo acabo de decir, debo extraer mi tema y mi rema. En este caso, mi tema son las frutas. Y las frutas es un hiperónimo de bananas y manzanas. Ay, profesora, usted me va a complicar. No, hiperónimo es la palabra cuyo significado engloba a la otra. Es decir, si yo digo frutas, usted me va a decir manzanas, peras. Si yo le digo, a ver, tengo manzanas, peras, uvas, bananas, ¿cuál es el hiperónimo? El hiperónimo es fruta. Si yo le digo estufa, refrigeradora, vasos, cucharas, ollas, pailas, ¿cuál es el hiperónimo? Cocina. Entonces, eso es un hiperónimo. En este caso, las frutas estaban riquísimas. Mi tema son las frutas y estaban riquísimas son el rema. Mis amores, con esto que yo les quiero decir, con este ejemplo, creo que ustedes tienen ya una noción más clara de lo que es el tema y de lo que es el rema y que es una progresión temática. Eso es lo que se llama progresión temática de tipo lineal. Bien, hay otra progresión
que es la continua. Bien, si yo digo que la progresión continua o constante, como está en el módulo, ¿verdad? Ella me dice que sigue a un mismo tema. Es constante, la palabra lo está diciendo, constante, sigo un tema. Se le agregan en cada enunciado información nueva, es decir, sigo el mismo tema, pero le voy agregando cosas nuevas, informaciones nuevas, ideas nuevas, frases nuevas, oraciones nuevas. Y giran alrededor del mismo tema, tienen que ver con el mismo tema, a pesar de que están generando otras ideas. Bien, vamos a ver un ejemplo, préstenme mucha atención, escuchen, oigan y presten atención a el ejemplo que les voy a dar. Juanito fue a comprar frutas. Punto y seguido. También sacó el perro a pasear y cortó el pasto. Fíjense, constante. Juanito fue a comprar frutas. ¿Cuál es mi tema allí? ¿Cuál será mi tema? ¿De quién estoy hablando? ¿De quién me dan una idea? Juanito fue a comprar fruta, es mi rema, porque me está diciendo lo que Juanito fue a hacer. Sigo con mi oración, también sacó el perro a pasear y cortó el pasto. ¿Cuál es mi tema ahí? Él. Disculpen, no había pronunciado el pronombre. También él sacó el perro a pasear y cortó el césped. También es mi rema. Él, porque estoy hablando del tema, recuerden que gira alrededor del mismo tema, pero para no repetir Juanito, se coloca el pronombre él, tercera persona. Él solito, él es mi tema. Y lo que se dice que sacó el perro a pasear y cortó el césped viene a ser mi rema. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que él estaba haciendo? Me están dando una información completa. Eso es en lo que concierne a constante. Si yo voy a ver ahora el derivado, vamos a analizar la palabra derivado. En derivado yo puedo decir, derivado, se derivan de algo. Ajá, aquí hay distintos temas parciales a partir de un tema general. Profesora, cada vez se complica más la cosa. No. Usted tiene un tema general y de ese tema general usted va a extraer, va a sacar, va a deducir otros temas parciales. Vamos a ver cómo nosotros vamos a extraer esos temas parciales de ese tema general. La música variada les gusta. Es un gusto que me inculcó mi papá primero. La música variada es un gusto que me inculcó mi papá. ¿Cuál será el tema allí? El tema general de que me habla lo que es derivado. ¿Cuál será? Vamos a meditar, vamos a pensar. Ajá, la música variada es mi tema. El rema es un gusto que me inculcó mi papá. Ese es mi rema. Es lo que me está diciendo. Profesora, y ahora, ¿cómo voy a extraer los otros subtemas? Puedo decir la música clásica, la uso para relajarme. ¿Cuál es mi subtema? ¿Cuál será mi subtema, jóvenes?
la música clásica. Ese es mi subtema. ¿Y cuál es mi rema? ¿Qué me está diciendo de la música clásica? ¿Qué me dice? ¿Qué puedo pensar? Ah, que yo la uso para relajarme. Claro que sí. Entonces, ven, observan, escuchan cómo de un tema general voy extraigo temas parciales, que en este caso sería subtema 1, la música clásica. Vamos a ver qué otro subtema podemos sacar. La cumbia me gusta para divertirme. O sea, él está diciendo que la música variada es un gusto que le inculcó su papá desde pequeño, sigue hablando de la música, que la música clásica él la utiliza para relajarse y que la cumbia, que es una música, ¿cierto? Esto la usa para distraerse. Y el reggae para pensar. Imagínense pensar con un reggae. ¿Quién piensa con un reggae? Solo aquí en el ejemplo lo pone. Entonces, ¿cuál es mi primer subtema? La música clásica. ¿Cuál es mi segundo subtema? La cumbia. ¿Y cuál es mi tercer subtema? El reggae. Jóvenes, derivado de un tema general se extraen temas parciales. En este caso, subtemas. El primer tema que nosotros aquí abordamos fue la música variada. Y lo que se dice de la música variada, que es lo que mi papá me inculcó a mí desde pequeño, es mi rema. De esa música variada yo voy a sacar o extraer un subtema. El primer subtema, que en este caso es la música clásica. ¿Tiene relación? ¿Guarda relación? Claro que sí. Sí, al principio me está hablando de la música variada, me está hablando de una música variada y luego me está señalando qué tipos de música. Entonces, jóvenes, esto no es difícil, solo que hay que ponerle un poquito de atención, hay que ver cómo hacemos para entenderlo, buscar, escudriñar, investigar, es lo más sensato. Bien. Y por último tenemos el tema, la progresión temática dividida. ¿Qué podemos decir de esto? Vamos a dar un ejemplo. Yo miro básicamente dos tipos de películas de terror y bélicas. ¿Cuál es mi tema? Yo. Este es el complejo, el que tiene todo, el que abarca las tres progresiones. La progresión lineal, la progresión constante y la derivada. En esta, que es la compleja, la completa, la que no le hace falta nada, vamos a ver. Yo miro básicamente dos tipos de películas, de terror y bélica. ¿Cuál es mi tema? Yo. ¿Cuál es mi rema? Miro básicamente dos tipos de películas. Ese es mi rema. Sigo con continúo con la oración. Las películas de terror me gustan porque disfruto mucho. Estamos hablando ahora de las películas de terror. ¿Qué me está diciendo? Solamente me está informando y ese es mi tema. ¿Cuál es mi rema? Me gusta porque disfruto mucho. Ese es mi rema, me está diciendo, me está aclarando, me está dando más información acerca de ese tema. Fíjense, las películas bélicas me atraen. Las películas bélicas me atraen. ¿Cuál es mi tema? Muy bien, las películas. ¿Cuál es mi rema? Ah, muy bien, bélicas me atraen. Entonces, jóvenes, esto es en cuanto a la progresión temática.
Una vez que usted tenga claro cada uno de los conceptos que aquí se le dan, usted va a tener una mejor comprensión de todo esto que nosotros tenemos aquí. Recuerden que cuando usted no entiende un concepto, la definición de un concepto, usted está en todo su derecho de investigar. Por eso que al inicio empezamos dando la definición de progresión, temática, texto, tema, rema, cotexto y contexto. ¿Ya? Porque así ya usted sabe de qué se está hablando, a qué nos referimos, a qué queremos entender. Cuando ya nosotros tenemos la completa información de esto, nosotros vemos que en una progresión temática o en un texto va a haber una idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Es la que aporta un mínimo de información. La información no está completa, pero la aporta. ¿Qué debe tener la idea principal? La idea principal debe tener, ¿qué debe tener la idea principal? La idea principal debe tener una relación con el texto y un autodominio. La relación con el texto es la idea principal. O sea, la idea principal debe estar presente y debe acercarse al tema o explica parte del asunto. Cuando nosotros hablamos de la idea principal, vamos a ver que la idea principal es la información que se nos da, pero mínima. Cuando vamos a ver qué debe comprender o qué debe tener una idea principal. Relación con el texto y autonomía. La autonomía es que ella no depende de otra idea. Ella está ahí. Ella se mantiene, no depende de nada, de nada, de nada. Si no hay una idea principal, el párrafo no se va a entender. Entonces no se puede escribir, desarrollar o elaborar un párrafo sin que no haya una idea principal. Claritos entonces que la idea principal es la información que se aporta, es la mínima información. Que una idea principal que debe tener relación con el texto y autonomía. Relación con el texto y autonomía. La idea principal debe decir algo del texto, debe relacionarse. Y cuando yo hablo de autonomía, es que no se puede, la idea principal no depende de nadie, no depende, ella es sola. Es una idea que la misma palabra dice, autonomía. Ella no depende de ninguna. Pero en todo escrito debe haber una idea principal. Hemos aprendido hoy que la progresión, los diferentes conceptos, ¿verdad? Que iniciamos dándole que la progresión es un avance, que se mantiene constante, que el tema es la idea, es algo que nos brinda un poco de información, que el tema es la información completa y que en una oración vamos a encontrar tipos de progresión temática, el lineal, que va una seguida de otra. Dentro de esa lineal vamos a encontrar un tema, dentro de ese tema encontramos el rema, que es el tema, ya lo dijimos, información, una mínima información, el rema es una información completa. Cuando vamos a la progresión derivada, vemos que el tema genera subtemas. Entonces ya ahí, ¿verdad? Y tiene relación, guarda relación. Entonces, cuando hablamos de la compleja, ¿verdad? Abarca las tres abarca. Va lineal, va derivada, va constante y va compleja.
Cuando nosotros tenemos un escrito y siempre se nos asigna, extraiga la idea principal del texto o del fragmento que a continuación se le presenta. Ya usted sabe que el tema principal es aquel donde usted va a tener la información, pero una información que es poca. Una información que no es completa, pero que me da la idea. Y ella debe basarse en autonomía, ella no depende de otra y debe guardar relación con el tema, con el texto. Bien, jóvenes, no es tan difícil ni tan complicado abordar este tema, solo que hay que meditarlo, hay que pensarlo, hay que saber, ¿verdad? Diferenciar. Y para ello ustedes deben aprenderse pues las definiciones. Hay palabras que ustedes desconocen por completo y es lógico que ustedes la van a desconocer, pero lo que sí es cierto es que usted, si no conoce el significado de una palabra, si usted no sabe qué quiere decir esa palabra, usted está en todo su derecho de buscar esa información, de investigar esa información, de no quedarse con esa duda, porque usted no puede hablar. Si yo les digo a ustedes, vamos a hablar del tema y el rema, y yo les digo, las frutas estaban riquísimas. Jóvenes, el tema es las frutas y estaban riquísimas, es mi rema. Y ya, pare de contar, yo no le doy la definición a ustedes de lo que es tema y de lo que es rema. Ustedes se imaginan, ustedes no tienen idea entonces de qué es uno y qué es otro. Entonces, para eso nosotros debemos buscar información, debemos estar listos para saber informarnos, investigarnos. Siempre les voy a decir, no me voy a cansar de que por favor sean chicos investigativos, que investiguen, que escudriñen, que pregunten, que no se queden con dudas. Si la profesora no explicó esto, busco tanta información que hay que usted puede buscar, seleccionar la que mejor a usted le parezca. Mis amores, con esto hemos terminado pues el tema de hoy, que es sumamente corto, no es complicado si usted se pone a analizar detalladamente cada una de las oraciones y esperamos verlos la próxima semana. Recuerden que esta semana deben presentar el mensual que se los voy a subir. Ha sido un placer. No salgan, por favor, hasta que yo les diga